Hola, buenas noches a todos, todas, todes. Primero quisiera agradecer al equipo de Service Design Lima por hacer posible este evento. Lamentablemente yo no voy a poder estar con ustedes presencialmente. Ahorita estoy grabando este video desde Toronto, pero igual mis agradecimientos por hacer posible este evento y también por que me permitan compartirles algunos conceptos y aspectos, nociones que he estado desarrollando como parte de mi investigación. Entonces, primero voy a compartir mi presentación. Como hacia atrás. Entonces, gracias, Service Design Lima. Y estamos, bueno, el volumen 31 de este Design Drink, que es diseño de sistemas tabú, prohibido diseñar o diseñador prohibido, también gracias al apoyo de Globant para poder hacer posible este evento. Bien, entonces primero me presento brevemente. Mi nombre es Juan Montalbán. Soy máster en Ciencias en Diseño Industrial por el Korea Advanced Institute of Science and Technology, alias KAIST, en Corea del Sur. Soy investigador y profesor de la carrera de Diseño Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy miembro del International Advisory Council del Design Research Society, miembro también del Society for the Social Studies of Science, head del Space Design Division del Latam Center for Space Emerging Technologies y representante de Perú en la Red Latinoamericana de Políticas Públicas y Diseño. Ahí también pueden ver, bueno, mi nombre completo, Juan José Montalbán Lume, y también mi nombre digital en redes. Pueden encontrar así en Instagram, por ejemplo, ¿no? Como Juan G. Montalbán L. Y tal vez la versión abreviada de mi perfil es que soy un diseñador e investigador en diseño socionatural, ¿no? Que también es un poco de lo que vamos a hablar hoy día. También está relacionado al diseño de sistemas socionaturales y también diseño de sistemas tabú. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es un sistema? Hay diferentes formas de abordar esto. Seguramente ustedes también han escuchado este término en diferentes instancias de la cotidianidad. Aquí yo les voy a presentar un posible abordaje. De hecho, el abordaje que tenemos en la Escuela de Diseño Industrial en la Católica, ¿no? Entonces, una forma de entender un sistema es verlo como una red de relaciones de influencia. Entonces, en este sistema, donde hay elementos que influyen unos con otros, esas influencias o relaciones de influencias las llamamos académicamente como relaciones de poder, ¿no? Entonces, en cualquier dimensión de un sistema hay una dimensión de relaciones de poder, de un actor influenciando en otro para lograr un propósito. Puede ser un propósito común o puede ser el interés de uno. Entonces siempre hay esta negociación. Entonces aquí podemos ver unos ejemplos de sistemas existentes, ¿no? Acá tenemos el sistema de transporte en Lima Metropolitana. Otro aspecto interesante también de los sistemas es que por un lado están los actores, otro concepto también inherente a los sistemas son los actantes. Entonces, por ejemplo, actores podemos en un sistema de transporte podemos identificar a los conductores, por ejemplo, del metropolitano, ¿no? Los pasajeros también. Y actante vendría a ser el vehículo en sí mismo, que lo que hace es mediar acciones, ¿no? Y por ello también influencias. Del mismo modo, también cuando hablamos del sistema de transporte limeño, podemos pensar en el tipo de relaciones de poder que existen entre los conductores de vehículos y los policías de tránsito, por ejemplo, las policías de tránsito. Ahí también ocurren relaciones de poder, a veces mediados por diferentes medios, a veces verbales, a veces incluso económicos. Se puede pensar incluso en forma de coimas, por ejemplo, es una forma de mediar relaciones de poder entre diferentes actores en el medio. Los transeúntes también forman parte de esa red, ¿no? O ese sistema, y también ejercen poder de diferentes maneras. Así también podemos ver otros sistemas existentes, complejos, ¿no? Como el sistema de salud de un país o un territorio, ¿no? Donde también entran los mismos aspectos, ¿no? Hay diferentes actores, aquellos que se benefician del sistema, otros
que proveen servicios dentro del sistema y también una infinidad de productos, elementos físicos, físico-digitales, digitales, elementos que dan soporte a estos sistemas. En este caso tenemos, por ejemplo, los trajes que utilizan las personas, pero también están estas fichas que están llenando, los lapiceros, los asientos, el espacio mismo donde se lleva a cabo estas prácticas. Todos esos son actantes que viabilizan y posibilitan la interacción de los actores, ¿no? Otro ejemplo, también, solamente para mencionarles algunos, de sistema, puede ser el sistema judicial o el sistema de justicia de un país, donde también, una vez más, están estos actores, ¿no? Que median acciones o influyen con sus acciones, y hay una serie de elementos físicos que están mediando estas relaciones de poder. En este caso estamos viendo, por ejemplo, este edificio, que es el Palacio de Justicia, que también claramente media relaciones de poder entre un discurso de lo que vendría a ser la justicia hacia la población en determinado territorio, país, colectivo, comunidad. Entonces, además de estos aspectos macro con respecto a lo que viene a ser un sistema, también podemos identificar algunos elementos distintivos de lo que comprende el diseñar un sistema, ¿no? Entonces, en diseño industrial, de hecho, tenemos, a raíz de mi investigación, tres grandes categorías de lo que es diseñable, ¿no? Por un lado, tenemos los productos, que digamos que se encuentran en la punta o en la superficie de la experiencia, ¿no? Están dirigidos principalmente en su mayoría dirigidos a consumidores, a ciudadanos, habitantes, ¿no? Para hacer diferentes actividades y, digamos, experienciar su día a día. Dentro de los servicios se encuentran los productos, ¿no? Entonces, los productos están embebidos dentro de servicios. Entonces, los servicios también agregan otras dimensiones de lo diseñable, ¿no? Seguramente esto ya lo conocen bastante bien, ¿no? Hay elementos físicos, físico-digitales o productos digitales, y luego estos están dentro de servicios que también median acciones ofrecidas por personas hacia, una vez más, consumidores, el público, ¿no? Los habitantes. Sin embargo, un sistema también, aparte de abordar productos, aparte de abordar servicios, también comprende el diseño de un tercer elemento o categoría, que son las infraestructuras. Las infraestructuras pueden entenderse hasta este punto de forma sencilla como todo aquel elemento físico, humano o incluso natural que da soporte a los servicios y productos que están en la superficie. Es decir, en un sistema ideal que opera de forma funcional, fluida, los consumidores en la superficie en principio no estarían casi nunca en contacto con la infraestructura. Es decir, elementos como puede ser los cables que dan electricidad, una pantalla, puede ser también el sistema de policías que aparecen cuando surge un problema, ¿no? O surge una necesidad, el sistema de bomberos, ¿no? Entonces, en sí, tal vez como premisa inicial, entendemos que la infraestructura es todo aquel elemento físico, humano o natural que da soporte a estos servicios y productos, y usualmente no son recibidos en la superficie por los usuarios, consumidores, habitantes, ¿no? No es solamente o usualmente cuando ocurre un fallo en el sistema, una especie de brecha o grieta, que la infraestructura tiene que surgir para dar soporte, ¿no? Es decir, cuando un servicio falla en alguna parte de su proceso, esa infraestructura es el servicio técnico, es el soporte digital, el IT, etcétera, o diferentes dimensiones de infraestructura, las que aparecen para subsanar esas fallas y hacer que de alguna forma la experiencia de los participantes sea más fluida, ¿no? Es interesante, ya para cerrar con esa idea, cómo entonces un sistema abarca como un aspecto central
al trabajo del diseño y digamos que es fundamental como base estos conceptos de infraestructura, no necesariamente únicamente como un complemento para el funcionamiento de productos y servicios, sino cómo se diseña la infraestructura en sí misma con el propósito de condicionar sistemas grandes, complejos, macro, como por ejemplo hablábamos anteriormente, ¿no? El sistema de salud, por ejemplo, en un territorio, ¿no? El sistema de transporte, esos aspectos organizacionales que ocurren en el back, ¿no? En el backstage, tienen que también ser diseñados. Y cuando pensamos en el diseño de sistemas, estamos principalmente hablando en términos de diseñar estas relaciones sociotécnicas, socionaturales, infraestructurales que dan soporte luego a productos y servicios en la superficie. Entonces, hasta aquí esta explicación por ahora y en un rato volvemos para explicarles más sobre ya los detalles de lo que comprende las infraestructuras. Hola, no, ok, entonces ahora sí, vamos a profundizar aún más en lo que significa una infraestructura. Entonces, preparados para este punto, digamos, aquí. Bien, entonces, ahora sí, hemos hablado anteriormente de que las infraestructuras lo que proveen son soporte a los productos y servicios en la superficie, ¿no? Pero ahí no termina la historia. Realmente el entendimiento de una infraestructura, al menos si la intención es diseñar infraestructura, requiere del entendimiento de este en diferentes niveles. Entonces, vamos a partir de esta imagen de aquí y tal vez el entendimiento usual, coloquial de infraestructura que se suele escuchar, por ejemplo, en campañas políticas, ¿no? Durante elecciones, son estas promesas de vamos a desarrollar infraestructura de salud, ¿no? Y se refieren a hospitales, vamos a desarrollar infraestructura en educación y se refieren a tantos colegios, ¿no? O carreteras, o alumbrado público, o saneamiento, ¿no? Agua potable. Entonces, usualmente el concepto general, usualmente utilizado de infraestructura, es como este elemento técnico y usualmente muy asociado a la materialidad, algo físico, ¿no? Entonces tenemos esta imagen, por ejemplo, y lo que podemos identificar como estos elementos de infraestructura técnica serían, por ejemplo, los postes de luz que están acá, la misma carretera, ¿no? Las vías de tránsito por los cuales transitan estos vehículos. También estas separaciones que tienen aquí, que aquí tenemos un amigo que está haciendo un uso interesante de estas separaciones de seguridad. Tenemos acá elementos de alumbrado, electricidad, ¿no? Y posiblemente también podríamos hablar de las tuberías, ¿no? De desagüe, de agua potable, ¿no? Que pasan a través de las, bueno, debajo de la superficie, ¿no? Entonces, ese es el primer entendimiento en cuanto a infraestructura, ¿no? Entendiéndolo como una infraestructura técnica. Es decir, usualmente, de hecho, ese es el paradigma utilizado en la actualidad en diferentes proyectos, donde principalmente los que participan son ingenieros, ingenieros civiles, ingenieros electrónicos, eléctricos, mecánicos, etcétera, ¿no? Todos aquellos que tienen que ver con la parte técnica del funcionamiento de esas infraestructuras. Sin embargo, esa no es toda la historia, es solamente la punta del iceberg, ¿no? Las infraestructuras también son infraestructuras sociotécnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es el aspecto técnico físico el cual da soporte, sino si empezamos a ampliar la visión sobre las infraestructuras, entendemos que también significan las personas que están involucradas con esos elementos físicos, ¿no? Recordemos una vez más esta idea de actores, principalmente son personas, aquellos que ejercen acciones, y más bien los elementos físicos son actantes, son elementos que median acciones. Entonces, es interesante, si volvemos a ver esta misma imagen y ahora con una mirada sociotécnica de la infraestructura, vamos a poder identificar algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, el hecho de que las carreteras idealmente no deberían ser solamente proyectos técnicos físicos en los cuales se implementa la infraestructura o la materialidad, ¿no? La infraestructura física, y se deja ahí a expensas de las benevolencias de la naturaleza, ¿no? O sea, usualmente lo que ocurre es que estas infraestructuras físicas se deterioran y es necesario que aparezcan personas, individuos, seres humanos, organizaciones sociales, que lo que hacen es, por un lado, es, por ejemplo, dar mantenimiento a las carreteras, dar mantenimiento al alumbrado público, dar mantenimiento a las conexiones eléctricas. Constantemente, no solamente vemos los postes eléctricos, sino también vemos a personas haciendo revisiones
de control, reemplazo de cables, ¿no? Instalaciones nuevas, bloquean calles para hacer reparaciones, en fin. La realidad de la infraestructura es que no es jamás solamente un elemento físico o técnico. Lo usual y necesario es entenderlo como más bien una dimensión sociotécnica, donde no solamente está lo físico, sino que estos están intrínsecamente vinculados a organizaciones sociales. De hecho, aquí esta imagen por eso me parecía genial, porque también ilustra un elemento más de infraestructura social, sociotécnica, que en esta imagen muy oportunamente está prácticamente invisible, ¿no? Que es incluso borroso, ¿no? Que es este policía de tránsito, que justamente es uno de los ejemplos que anteriormente mencionamos, ¿no? De otros tipos de infraestructura, en este caso sociotécnica, en este caso organizaciones sociales que justamente dan soporte a la vida cotidiana de los habitantes en determinado territorio. Pero estamos todavía a la mitad del camino, ¿no? Si ya nos parece interesante ver la infraestructura de esta forma, entendiendo de que no solamente son elementos físicos, no solamente es materia, sino principalmente son personas asociadas con esa materia, ahora vamos a profundizar incluso un poco más en nuestro entendimiento de infraestructura, ¿no? Y agregamos que no solamente las infraestructuras son sociotécnicas, sino también son fundamentalmente socionaturales. Y es que esta materia no solamente está asociada a personas realizando actividades constantemente en relación a la materialidad, sino que la materia misma tiene que estar compuesta de componentes naturales. Es decir, aquel ente que es el verdadero soporte de toda actividad humana, incluyendo elementos infraestructurales, es por fundamento la naturaleza misma. Y eso también es un aspecto que suele ignorarse en proyectos realizados en gran medida en nuestro país, ¿no? Ya hemos hablado de que generalmente la visión con respecto a cómo se establecen infraestructuras, cómo se establecen sistemas de urbanización, por ejemplo, en nuestro país, giran en torno a una visión muy estrecha de entender qué significa realmente desarrollar o diseñar un sistema pensando en sus infraestructuras de soporte, ¿no? No solamente estamos hablando de que se requiere aspectos técnicos, ¿no? También se requiere de diseñar procesos, diseñar organización humana en relación a esos aspectos técnicos. Y no solamente eso, sino que también se tiene que contemplar cómo es que está siendo mediada la naturaleza en el proceso de creación de esas infraestructuras. Volvemos una vez más entonces a la misma imagen, en el caso de estudio que estamos observando, ya nos hemos dado cuenta hasta este punto de que tenemos infraestructuras físicas, ¿no? Carreteras, alumbrado, postes, etcétera. No solo eso, también hemos visto que hay infraestructura sociotécnica. Acá tenemos a nuestro amigo policía de tránsito y también todas estas personas usualmente invisibles, ¿no? Que están constantemente revisando, dando mantenimiento, asegurándose de que estos elementos físicos funcionen, ya que no funcionan por sí solos, ¿no? No funcionan por sí solos. Y no solamente eso, sino que ya si hablamos incluso un paso más amplio, más completo de la realidad, de lo que ocurre en nuestros sistemas humanos, es que todo esto al fin y al cabo está soportado por otra dimensión infraestructural que es la natural, ¿no? La naturaleza misma posibilita todos estos elementos anteriormente mencionados. Y ahora empezamos a visibilizar, por ejemplo, dónde está ubicado este espacio urbano, ¿no? ¿Cuál es la influencia de esta geografía, por ejemplo, ¿no? En la cual se encuentra? ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, en términos de infraestructuras de acceso a agua, del hecho de que sea un lugar donde usualmente haya lluvias? O extendiendo esa idea, ¿no? Tal vez hay periodos en los cuales estas lluvias son tantas que generan inundación. ¿Cómo es que la infraestructura de estos espacios urbanos están considerando estas características y comportamiento de la naturaleza, ¿no? ¿Están en conflicto con ellas, luchan con ellas o están en armonía y sacan provecho de estos aspectos, ¿no? Es a veces ignorado, por ejemplo, es tomado totalmente por sentado de que en el caso de Lima, si tú abres el caño, siempre vas a tener agua, pero pocas veces nos ponemos a reflexionar de dónde viene esa agua, considerando que Lima está en un desierto, ¿no? Entonces, estas características de cómo la naturaleza en sus diferentes dimensiones dan soporte a estas relaciones sociotécnicas y a su vez esas relaciones sociotécnicas dan soporte a los elementos físicos, es un entendimiento más completo de lo que significa infraestructura y también lo que significa diseñar infraestructura, ¿no? Entonces, podríamos decir que al entender, ¿no?, que la infraestructura dentro de un sistema va más allá de lo físico-técnico
entendemos el impacto que puede tener el diseño en su capacidad de humanizar y equilibrar las condiciones sociales y naturales de dicho sistema, ¿no? Existentes a un nivel fundamental. Entonces, es la cualidad del diseño de tener esta visión holística, humanizante, muchas veces también que busca una equidad, y en este caso no solamente equidad entre actores sociales, sino incluso también equidad en estas relaciones de poder entre seres humanos y naturaleza, para generar un estado de equilibrio, un estado de armonía, que da cuenta de la importancia de los diseñadores, les diseñadores, en el diseño de sistemas, para ir mucho más allá de solamente una visión bastante reduccionista, de entender sistemas meramente como obras físicas, técnicas, tomadas por sentado, ignorando las cantidades de movilizaciones sociales y naturales que ello implica. Bien, hasta ahora hemos hablado sobre sistemas, productos, servicios, infraestructura técnica, infraestructura sociotécnica, infraestructura socionatural. Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio de reflexión sobre si estamos entendiendo entonces que los sistemas humanos sobre la faz de la Tierra están soportados por estas infraestructuras, que a su vez están soportados por dimensiones de la naturaleza. ¿Qué implica entonces sistemas urbanos, por ejemplo? ¿No? ¿Qué implica entonces estilos de vida humana siendo soportadas por, en este caso, la naturaleza, específicamente el planeta Tierra? Entonces vamos a ahondar en esas ideas y vamos a introducir un concepto adicional, que es el antropoceno. Yo sé que suena un poco complejo de digerir el nombre, antropoceno, pero en esencia el significado es bastante directo, fácil de comprender si analizamos qué significa antropoceno. Está compuesto por dos partes. Antropos, que es el hombre, o tal vez más apropiadamente ahora diríamos la humanidad, ¿no? Y cenos, que es la era. Entonces, la era de la humanidad, la era del ser humano. Este término también está asociado en estudios estratígrafos y geológicos de la evolución de las eras de la Tierra. Seguramente en alguna clase de ciencias naturales habrán escuchado estos términos, ¿no? El Holoceno, el Pleistoceno, el Mesoceno, ¿no? Supuestamente en gran medida el entendimiento contemporáneo es que nosotros vivimos en la era del Holoceno en términos de las etapas etarias del planeta Tierra. Sin embargo, actualmente, hoy en día, en la actualidad, hay un debate muy activo en la academia, en diferentes disciplinas y campos del conocimiento, sobre si todavía seguimos en el Holoceno o tal vez en la actualidad el impacto que tienen las actividades humanas sobre el planeta Tierra es tal que esta misma actividad humana cambia la constitución, la definición de la época en la cual se encuentra el planeta Tierra. Es decir, el impacto de nuestras actividades humanas como civilización es tal que incluso define la identidad actual del planeta Tierra. Y digamos que una forma también de verlo es como hay una especie de entrelazamiento intrínseco, indivisible, entre la condición humana y la condición del planeta Tierra, ¿no? Y como por eso actividades humanas en sus diferentes manifestaciones, al fin y al cabo, regresan como impacto sobre nuestras mismas prácticas, sobre nuestros mismos estilos de vida, sobre nuestras mismas condiciones de vida, en formas naturales, como por ejemplo el cambio climático, el COVID también, ¿no? Es otra manifestación socionatural, ¿no? Entonces, algo interesante que ustedes pueden analizar a partir de esto y entender que nos encontramos en una nueva era, que es el antropoceno, es que en sí, en la actualidad, en cualquier parte del planeta Tierra, sea que parezca que sea el lugar más inhóspito, más alejado, no contactado por actividad humana, la realidad es que cualquier parte actualmente en el planeta Tierra, por más que parezca el lugar más interno en el bosque, tiene algún tipo de influencia directa o indirecta por actividad humana, ¿no? Entonces, esa es digamos, la realidad del contexto actual. Y el antropoceno lo que evidencia es cómo también justamente estos sistemas de vida, sistemas humanos de existencia, de habitación, tienen este tipo de relación intrínseca en el diseño de sus infraestructuras con respecto al impacto sobre la naturaleza
que estos tienen. Una vez más, si vemos la pirámide, justamente lo que ha sucedido largamente en la historia del avance de las civilizaciones humanas es que al estar enfocados únicamente en el aspecto técnico del soporte de las actividades humanas y centradas en las actividades humanas y centradas en la humanidad, es que se ha ignorado altamente muchas capas, ¿no? No solamente la dimensión sociotécnica, sino fundamentalmente la dimensión socionatural, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un punto importante, interesante, que se puede abordar actualmente desde el diseño, cuando pensamos en diseño de sistemas socionaturales, ¿no? Y no solamente eso, no solamente es interesante cómo los diseñadores, los diseñadores pueden contemplar esas dimensiones de impacto al momento de diseñar sistemas, sino que también cuando pensamos desde Latinoamérica o desde el Perú, como diseñadores latinoamericanos o diseñadores peruanos, cómo podemos hacer sentido de un sentido mucho más cercano de nuestras actividades y prácticas como diseñadores, ya sea que sean de productos, de servicios o diseñadores de sistemas, cómo estos elementos están soportados en una vinculación con el territorio, en una vinculación con la naturaleza, en una vinculación de poblaciones vinculadas con la naturaleza, lo cual nos permite también entender cómo el diseño peruano, el diseño latinoamericano puede estar mucho más cercano, sea mucho más coherente con nuestros propios contextos, ¿no? Nuestros propios territorios, nuestras propias necesidades, requerimientos, ¿no? Por eso me gusta bastante este documental, de entre muchos documentales peruanos muy, muy interesantes. Ahorita menciono solamente este aquí, ¿no? El de La hija de la luna, de Ernesto Cabellos, que habla justamente también de estos elementos, por un lado, sociotécnicos de la infraestructura. Por ejemplo, cuando vemos el caso de la laguna de Yanacocha o Conga, ¿no? Este proyecto minero de extracción de oro, que está justamente debajo de esta laguna, ¿no? Entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, de infraestructura física, en tanto, claro, hay toda una movilización técnica, mecánica, material, para poder extraer el recurso, pero esa es solamente una punta de la dimensión de lo que significa esto, ¿no? También hay una dimensión sociotécnica, en el sentido de que no solamente hay personas vinculadas en ese proceso, por un lado trabajadores de la minera, también están poblaciones que dependen de un recurso natural, en este caso la laguna, ¿no? Que también tienen un impacto directo estas iniciativas sobre ellos porque tienen que luego ser desplazados, retirados de la zona, ¿no? Y también hay una dimensión claramente sociotécnica en el sentido político de cómo el gobierno, el Estado peruano en este caso, tiene una postura con respecto a dos cosas. La población, en este caso los habitantes de la comunidad en Conga, que dependen de sus actividades de la laguna, y dos, sobre la naturaleza misma, ¿no? También hay una postura claramente extractivista, de una relación muy desbalanceada de poder con respecto a la naturaleza, entendiendo la naturaleza únicamente como una fuente de recursos y no como un elemento fundamental para la subsistencia humana, ¿no? Entonces, hay algunas ideas también interesantes de cómo pensar estos sistemas críticamente como diseñadores y también como diseñadores peruanos latinoamericanos. ¿Ok? Ahora, bueno, viendo hasta dónde habíamos llegado hasta este punto, tenemos, ¿no? Que el diseño de sistemas, ¿no? Implica el diseño de relaciones infraestructurales, ¿no? Eso en su fundamento. Que estas relaciones infraestructurales pueden ser sociotécnicas y socionaturales. Y estas, a su vez, soportan y condicionan las experiencias dadas por los servicios y productos en la superficie, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos entendido hasta este punto. Y también entendiendo la importancia de pensar en las infraestructuras no solamente como algo complementario, sino algo central, en particular si estamos pensando en diseñar sistemas, porque de ahí luego, como consecuencia, se da lugar a servicios y productos que usualmente operan un poco más en la superficie, ¿no? Y entendiendo ese esquema, también nos permite justamente, como diseñadores, hacernos una pregunta clave, ¿no? Que es cómo podemos visibilizar problemas sistémicos, ¿no? Cómo podemos identificar problemas dentro de nuestros sistemas, en particular si son sistemas cotidianos. Entonces, para ello, vamos a volver a este ejemplo que les mostré al inicio, este gráfico, este modelo, ¿no? Donde hablamos de que un sistema es una red de relaciones de influencia, ¿no? Esas relaciones se les conoce académicamente como relaciones de poder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como actores. Estos podrían ser, por ejemplo, actores en la superficie y a su vez estas conexiones son los elementos infraestructurales, a veces más fuertes, a veces más débiles, a veces incluso entrelazados entre sí, que dan soporte a las dinámicas de poder de estos dichos actores,
¿no? Por ello, justamente identificábamos que dentro de todo sistema hay diferentes relaciones de poder entre actores. Hay aquellos que tienen más poder sobre otros y así sucesivamente, ¿no? También esta lectura de esta malla, ¿no? Infraestructural, socionatural, sociotécnica, también nos da, es como una especie de radiografía que nos permite ver cómo está constituida una sociedad, en el sentido de que la infraestructura es el reflejo de una sociedad, es el reflejo de su cultura, es el reflejo de su idiosincrasia, es el reflejo de aquellas cosas que son importantes para esta sociedad como conjunto, como colectivo, y qué cosas no tanto. Y eso también incluye justamente a actores, a individuos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo cómo en este sistema en particular hay algunos actores o colectivos de actores que tienen mayor centralidad en el soporte infraestructural, en el diseño sistémico de esta organización socionatural, y tenemos unos que no tienen tales vinculaciones, ¿no? Y que de alguna forma incluso pueden depender de las decisiones y la influencia y poder de algunos actores particulares, ¿no? Eso también puede llevar incluso a que en sí el diseño de cómo, o el análisis de cómo funciona ese sistema, por definición, excluye también algunos actores o elementos, sean humanos o no humanos, que se encuentran, por así decirlo, en la periferia de ese sistema, ¿no? Entonces, una forma para poder visibilizar ese tipo de relaciones es un concepto conocido como desnaturalización de la realidad. En un momento vamos a entrar a profundidad a ello. Entonces, primero volvemos al fundamento, ¿no? Las infraestructuras también son reflejo de la forma de pensar de una sociedad, ¿no? Por ello son reflejo de una cultura y a su vez refuerzan esa cultura al hacerla tangible e incluso hasta cierto punto incuestionada. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo unos ejemplos, ¿no? De diferentes sistemas: sistema laboral, sistema educativo, un sistema de comunicaciones y relaciones a través de la tecnología entre personas, ¿no? Y podemos ver cómo estas materialidades, estos objetos, elementos infraestructurales, como el sistema de luz, la distribución de los elementos físicos en el espacio, la configuración del espacio mismo, son materialización de estas dinámicas, este entendimiento de cómo debería ser el trabajo, cómo debería ser la educación, cómo deberían ser las relaciones humanas, ¿no? Lo único que hace la infraestructura es materializarlas, exhibirlas como consecuencia de estas ideas, es decir, que las ideas preceden a la infraestructura, ¿no? La idiosincrasia, la cultura de una sociedad, de un colectivo, da forma a la infraestructura y por ello también da forma a aquello que considera relevante para el sistema y usualmente invisibiliza aquello o aquellos que considera accesorios, ¿no? Al funcionamiento del status quo de un sistema y una cultura, ¿no? Y por ello, para visibilizar estas otras dimensiones, ¿no? Presentes en nuestros sistemas contemporáneos, es necesario hacerse preguntas que sean social y culturalmente incómodas, que atraviesen la aparente estabilidad y naturalidad de un sistema y nos permita ver estas infraestructuras que lo que hacen es perpetuar estas relaciones desbalanceadas de poder, ¿no? Entre actores humanos, entre seres humanos, pero también entre actores humanos y no humanos, también con la naturaleza. Hay relaciones desbalanceadas de poder que son reforzadas, concretizadas, ¿no? Consolidadas, materializadas a través de infraestructuras técnicas, físicas, sociotécnicas, incluso también socionaturales, ¿no? Este ejercicio mental de visibilización de incoherencias de nuestros sistemas actuales presentes en nuestra cotidianidad, pero usualmente invisibles al no observador, al no cuestionador, es una forma de justamente desnaturalización de la realidad, ¿no? Hacer visibles estas incoherencias es fundamentalmente quitar el aspecto natural de lo que se nos presenta en nuestro día a día, ¿no? Que en términos simples es el ejercicio de no tomar absolutamente nada de lo que se presenta en nuestra vida, en nuestro día a día, por sentado, ¿no? Y también es por esto mismo, que el abarcar y abordar temas tabú es una forma eficaz de forzar nuestros sistemas sociales a visibilizar aquello que no debería ser visto, ¿no? Poniendo entonces en evidencia lo extraño y muchas veces ilógico e injusto de aquello que solemos llamar cotidianidad. Ok, ahora vamos a entrar a una parte, digamos que también importantísima, ¿no? Dentro del proceso, de todo proceso de diseño, el caso de diseño de sistemas no es la excepción, es una vez que hemos identificado un problema
¿no? Un escenario, situación de desbalance de relaciones de poder que también se materializa y evidencia en la infraestructura, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos abordar esos problemas mediante el acto proyectual del diseño? Entonces, vamos a regresar a nuestra presentación para justamente abordar el cómo abordar soluciones sistémicas. Entonces, recapitulando un poco, ¿no? Habíamos hablado de que un sistema es una red de actores, ¿no? Que a su vez están soportados por elementos infraestructurales que posibilitan, ¿no? Esos intercambios y dinámicas, relaciones de influencia, relaciones de poder entre los actores, mediados por diferentes dimensiones de actantes que también conforman esta infraestructura, ya sea que sea en términos físicos, sociotécnicos o socionaturales, ¿no? El problema, como hemos mencionado, es que estas relaciones claramente son desbalanceadas, ¿no? Y entonces hay actores que no son, a veces, en muchos sentidos, incluidos en el cómputo, en la factorización de lo que significa el sistema funcional, ¿no? Y ahí surge el problema, porque al momento de visibilizar estos actores y sus necesidades, lo que hacen es una especie de disturbio. Tal vez por eso también genera incomodidad social y cultural hablar de temas tabú, porque lo que hacen es desestabilizar lo que aparentemente era estable. El sistema y el status quo que aparentemente funcionaba, o en tanto no querramos ver algunos aspectos extraños, incoherentes e injustos del sistema al que estamos habituados, ¿no? Como también esos elementos excluyen infraestructuralmente, sistémicamente, no sistemáticamente, pero sistémicamente, no contemplan algunos actores y los dejan a la invisibilidad, ¿no? Tal vez el gran actor, es una reflexión interesante, el gran actor en casi todos los sistemas sociales humanos que está constantemente relegado a la invisibilización es el actor no humano o la naturaleza. La naturaleza es en gran medida muchas veces el gran perdedor o perdedora dentro del diseño de sistemas e infraestructuras humanas, ¿no? Y eso también es un elemento interesante a reflexionar. Bien, entonces habíamos hablado de estos escenarios, habíamos hablado de un recurso que es forzar lo que vemos, ¿no? Contemplando las dinámicas sociales, pero principalmente las infraestructuras físicas, sociotécnicas, socionaturales, que de alguna forma posibilitan que hayan escenarios laborales y sus injusticias, escenarios educativos y sus injusticias, escenarios de relaciones humanas y sus injusticias también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abordarlo? De hecho, hay muchas formas para poder hacer esto, ¿no? La que he elegido para este workshop es una que puede ser bastante accesible, ¿no? Usualmente lo que se suele hacer en un proyecto, digamos, extendido de diseño de sistemas consiste en principalmente dos dimensiones. Este mapeo de aquí, el mapa de actores la red de actores actantes, ¿no? Y sus dimensiones infraestructurales y relaciones de poder que entiendo ya estamos consolidando en este workshop y por ende lo que podríamos entonces hacer ahora es aterrizar esas relaciones a experiencias concretas, experiencias humanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para regresar un poquito, ¿no? Habíamos identificado en este mapeo esquemático que aquí, por ejemplo, había una relación desbalanceada significativa entre dos actores, ¿no? También, a su vez, reforzado por cómo está organizado el sistema y la infraestructura que lo soporta, ¿no? Vemos que aquí, por ejemplo, este actor no tiene un medio de comunicación con otro actor que podría de alguna forma distribuir poder o rebalancear las relaciones. De alguna forma están prácticamente sujetos a la influencia de un grupo, un actor principal, ¿no? O un colectivo de actores principales. Entonces, al analizar qué pasa aquí y entrar a detalle, una buena estrategia para poder hacer eso sería una herramienta que muchos nosotros de hecho manejamos en el campo del diseño, que son los storyboards, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos permite ver en storyboards son relaciones de actores e infraestructura y relaciones de actores en el tiempo, que es muy importante. Entonces, las infraestructuras y los sistemas funcionan y son visibles cuando se analizan en un fragmento de tiempo, en una película.
no se pueden analizar de forma idónea si solamente observamos fotografías, ¿no? Momentos instantáneos. Tienen que verse en el flujo del tiempo donde se ven cómo estas relaciones infraestructurales influyen y, digamos, que refuerzan algunos desbalances de relaciones de poder entre actores, ¿no? Entonces, bueno, el tipo de storyboard en realidad puede ser muy diverso, ¿no? Puede ser algo muy sencillo, como en este caso estamos viendo la historia de un astronauta que llega a un planeta nuevo, ¿no? Y genera todas sus organizaciones y ordenamientos, de hecho también infraestructurales, socionaturales, con los recursos naturales de ese planeta y diferentes relaciones organizacionales sociales y sociotécnicas, ¿no? Y establece todo un sistema de vida. Y luego cuando prueba la radiotransmisión para ver si puede conectarse con el planeta Tierra, resulta que no funciona, ¿no? No hay respuesta, entonces finalmente deciden dejar ese planeta y a medida que se van yendo, el planeta Tierra se va viendo cada vez más distante, ¿no? Fin de la historia. Entonces puede ser una narrativa, ¿no? Una secuencia de acciones identificada en las relaciones de poder entre actores determinados, ¿no? Cómo eso se también localiza en un territorio dado, ¿no? En un espacio o un locus, un espacio físico determinado, ¿no? Cómo este espacio físico también está mediando, pues, relaciones sociales como también relaciones socionaturales, ¿no? También podemos verlo en este otro ejemplo, ¿no? Donde tenemos ya acciones, diferentes actores, diferentes locaciones también, ¿no? Entonces eso también es importante porque nos permite entender cómo estas relaciones sociales o socionaturales van fluyendo y movilizándose a través de diferentes espacios, diferentes momentos del día o de los días o de la semana, y influyen en la experiencia de estas personas, en su reflexión crítica también sobre su cotidianidad, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad súper interesante para poder proponer ideas de solución. En tanto podemos desarrollar un storyboard que nos presente, digamos, el escenario como es actualmente, ¿no? Con sus injusticias, con sus problemas identificados, y luego un mood board, digamos, que presente este escenario ideal, ¿no? Que incluya estas, principalmente modificaciones sistémicas, infraestructurales, que te posibilitan, condicionan una nueva un nuevo formato de relación social, socionatural, ¿no? Eso puede ser una buena forma de poder concretar ideas, porque recuerden que al fin y al cabo lo más importante son cuáles son estos nuevos escenarios, cómo lo que buscamos fundamentalmente no es en tanto los elementos físicos o incluso los servicios o incluso la infraestructura, sino que todos esos elementos son meramente mediadores de lo que viene a ser la experiencia humana, de lo que viene a ser la convivencia, de lo que viene a ser los estilos de vida. Eso es lo que realmente estamos diseñando cuando diseñamos sistemas. Estamos rediseñando estilos de vida, formas de relacionarnos entre nosotros, formas de relacionarnos con el entorno, formas de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Y es primero planteando esos ideales de cómo quisiéramos que fuese estas sociedades, que de pronto la infraestructura se nos hace visible, ¿no? ¿Qué necesitamos para poder viabilizar ello, ¿no? ¿Cómo sería este entorno tanto físico, sociotécnico, socionatural, para que pueda viabilizar estas nuevas relaciones, estos nuevos estilos de vida, ¿no? Es así que, por ello, digamos que la escala es estilo de vida, eso es lo que estamos diseñando, estilos de vida, cultura, idiosincrasia, ¿no? Eso da lugar a la infraestructura, y como hemos visto, la infraestructura luego da lugar a los servicios, y los servicios dan lugar a los productos. Por ello, esa es la lógica de cómo abordar disruptivamente y producir realmente ideas que son significativas, de alto impacto, que si lo hiciéramos de otra forma o al revés, ¿no? Si partimos en realidad de una idea, lo que estamos haciendo es perpetuar las mismas premisas, no estamos cuestionándonos el fundamento de cómo vivimos, ¿no? Por ello partimos de esa gran pregunta, ¿cómo quisiéramos vivir, ¿no? Ok, ya para esta fase final de reflexiones, eh, primero, antes de soltarles ahí algunas ideas para cuestionarnos y reflexionar sobre sistemas tabú, eh, igual quería aprovechar para eh, agradecer nuevamente a Service Design Lima por hacer posible este Design Drink súper interesante. Espero que le hayan pasado también súper bien explorando estas ideas, que les haya servido también para, de alguna forma, abrir las posibilidades
o abrir el entendimiento de lo que es posible a través del diseño, ¿no? Y si también desean seguir en contacto conmigo, ahí tienen también mi red social o mi nombre digital por el cual me pueden escribir en cualquier momento. Yo encantado también de conversar con ustedes y tal vez conversar sobre estas preguntas que tengo para ustedes, ¿no? A modo de reflexión. Por ejemplo, creo que una pregunta de fondo importante en relación al tema de reconocer los sistemas en los cuales estamos inscritos, sobre los cuales acomodamos y orientamos nuestras vidas, eh, podría ser cómo desafiamos el status quo, ¿no? De muchos de los sistemas con los que interactuamos diariamente, ¿no? Desde lo que pensamos y lo que decimos, o sea, cómo a través de nuestras ideas y las ideas que transmitimos podemos desafiar estos status quo, ¿no? Cómo podemos ser más críticos en nuestro día a día, ¿no? En relación a visibilizar justamente estas grietas en los sistemas que soportan nuestros estilos de vida contemporáneos en la ciudad, ¿no? Eso, por un lado, y la otra idea provocativa podría ser qué podemos hacer, ¿no? Para reducir la incomodidad social al hablar colectivamente sobre temas que inconscientemente se suele buscar invisibilizar, ¿no? Justamente como una especie de subproducto o consecuencia de cómo están conformados nuestros sistemas, infraestructuras, ¿no? Cómo podemos en el cotidiano reducir estas incomodidades para poder abordar temas que son de alto interés, alta importancia, para mejorar estas relaciones de poder entre los actores humanos, no humanos, naturales de nuestro entorno, ¿no? Y nuestra realidad socionatural. Bueno, eso. Muchísimas gracias nuevamente y espero que continuemos ahí la conversación también por los medios digitales, las redes sociales. Muchas gracias, cuídense mucho y seguimos en contacto. Chao, chao.